El cuarzo es un mineral interesante desde muchos puntos de vista, pero para los coleccionistas pues es un mineral especialmente importante. Es un mineral bonito, es muy fácil de conseguir, hay muchas localidades en las que se pueden encontrar cristales de cuarzo y, desde luego, en España no nos faltan cristales de cuarzo. El cuarzo se considera muchas variedades en función del color y bien, pues para los cristales incoloros, para el cristal de roca, tenemos aquí un ejemplo bastante notable. No solamente porque es transparente y bonito, sino porque algunos de los hábitos que se ven aquí corresponden a hábitos que no son comunes. Este, por ejemplo, es el hábito de muzo, una deformación que no es del todo común en el cuarzo. Esto sería lo que se llama un cristal oeste en pico de flauta. Es decir, podemos encontrarnos con ejemplares realmente interesantes. Históricamente, también el cuarzo ha sido importante en España. Esto es el diamante de San Isidro, que está precisamente, lo pueden ver, en el Museo de la Escuela. Bueno, estos diamantes de San Isidro se conocen desde el siglo XVI, se han tallado para adorno, incluso Felipe II parece ser que tenía un ejemplar tallado en su sombrero. No es el diamante de Felipe II, esa es otra cosa, pero durante muchos años han sido famosos y todavía son ejemplares muy buscados. Estos en cambio no son históricos, son recientes. Estos son de las obras de la autopista, de la autopista concretamente en la zona de Almuñécar. Bueno, son cristales también transparentes, totalmente transparentes, se podrían facetar piezas incluso mejores que las de los diamantes de San Isidro, y las caras, la rugosidad de las caras, que se debe al crecimiento de cloritas por encima, es también un detalle notable para un estudioso del cuarzo. Aquí tenemos otros dos ejemplares de cuarzo importantes. Son las maclas. Bueno, el cuarzo siempre está maclado, pero casi nunca se ve que esté maclado. Aquí se ve muy bien. Tenemos una esquina con unas caras biseladas y la siguiente esquina. Ya está. Cuando tenemos eso, dos esquinas consecutivas del prisma con biseles, tenemos la macla del delfinado. En cuanto a la macla del Japón, bueno, no hace falta darle muchas vueltas. Un ángulo casi recto y las caras alineadas, además aplanada. Esa es la macla del Japón del libro. Y las dos piezas son, como se puede ver, españolas. Y esto es otra rareza mineralógica. Curiosamente fue muy rara hasta hace cosa de 5 o 6 años. Son lo que los alemanes llaman cuarzos Faden, cuarzos enhebrados, y los franceses, que son más poéticos, llaman los cuarzos con alma. Bueno, aquí tenemos el hilo que enhebra los cristales, o el alma, según los franceses. Este tipo de morfología aparecía en los Alpes de vez en cuando, pero siempre se ha considerado muy rara, y los cuarzos Faden se han apreciado mucho por los coleccionistas. Se siguen apreciando mucho, pero ahora no son muy raros, porque ahora en Pakistán están saliendo por miles. Pero también tenemos en España, y no son una localidad. Esta localidad es una localidad de Lérida, en Llagorsí, pero también aparecen cristales parecidos en Sierra Nevada. Bien, se trata de un crecimiento muy particular, en el cual, cuando empieza, nos encontramos con las dos paredes de una grieta unidas. Al empezar a separarse, los granos de cuarzo de la roca se parten. Y si a la vez que las paredes se van separando, va entrando una disolución con cuarzo, los dos granos, las dos mitades del grano de los extremos, sirven de núcleos de cristalización y se va formando un hilito de cuarzo que une los dos granos, las dos mitades del grano. Si después la fisura deja de moverse y aparece cuarzo de nuevo en disolución, el hilo que une las dos mitades del grano sirve como núcleo para formar lo que es un solo cristal, lo que parecen varios en paralelo. Bueno, a que suena interesante la de cosas que se pueden deducir de una piedrecita con un hilillo por dentro. Eso es lo que tiene de bueno el coleccionismo y la observación de los minerales. Aquí tenemos un cuarzo que se llama cuarzo cactus. También es otra forma de crecimiento muy curiosa. En este caso tenemos un cristal de cuarzo que crece. Es el que va por aquí dentro. Es este de aquí. En un momento dado deja de crecer. Y se forma alrededor una costra de un material que también contiene cuarzo,
pero que es demasiado impuro para que forme cristal, por decirlo de alguna manera. Esta línea blanca es cuarzo desordenado. Si ahora aparece de nuevo más cuarzo puro en disolución, la parte de arriba, que no estaba cubierta por este material blanco, crece normalmente, de modo que tendría lo que se llama un cuarzo en cetro. Pero alrededor de la zona blanca, el cuarzo se amontona malamente, formando las espinas que tenemos aquí. De modo que tenemos este crecimiento que corresponde con el del prisma y este desorden de aquí, un cactus, las espinas y la cabeza del cuarzo del cetro. ¿Qué cosas hay en España, eh? Esto es lo que se llama un cuarzo ventana. Aquí están las ventanas. Pueden estar abiertas o cerradas. Simplemente lo que tenemos es que al formarse el cuarzo, las capas se han recubierto por arcilla y ha impedido que creciera de nuevo. Pero no se han recubierto por completo, de modo que han ido saliendo unas capas laterales hasta dejar o bien un agujero en el centro abierto, o bien la capa lo ha recubierto por encima y estos agujeros están recubiertos por completo. Esto es liso, pero dejando aquí la zona en la que no ha habido crecimiento. Bueno, evidentemente en algunos casos aquí se ha quedado atrapada agua con sus burbujas, de modo que se pueden ver perfectamente a simple vista. Esto es lo que se llama el cuarzo ahumado. El cuarzo ahumado es el resultado de dos cosas. Primero, de la presencia de aluminio como impureza en el cuarzo. Y segundo, de la acción de la radiactividad. Si yo tengo un cuarzo que tenga aluminio y está cerca un mineral radiactivo, tendré cuarzo ahumado. Como el aluminio es muy abundante y radiactividad hay en muchos sitios, pues tendré cuarzos ahumados con mucha frecuencia. Claro que este que pesa 15 kilos no es tan común. Este se puede ver en el Museo del Geominero. Y es un cuarzo de las canteras de granito de Madrid, donde son bastante abundantes. También aparecen en otras canteras de granito prácticamente en cualquier lugar de España en la que se exploten. Aquí tenemos otro cuarzo ahumado con un bandeado, un fantasma interior que se le llama, que corresponde a diferencias en la composición química. Donde hay mucho aluminio se pone muy oscuro. Y aquí tenemos otro efecto curioso de crecimiento. Primero ha crecido un cuarzo ahumado. Bueno, primero ha crecido un cuarzo que contiene aluminio y ha sufrido el efecto de la radiación durante millones de años. Y después ha vuelto a aparecer cuarzo. Aquí no había ninguna impureza. Este cuarzo ha crecido como si no hubiera ningún problema en esta zona. Aquí sí había impurezas. Se ve la arcilla aquí. No ha podido crecer de ninguna manera. Ni cactus ni no cactus. Pero este cuarzo, o bien no contenía aluminio, o bien es demasiado joven para poderse haber convertido en ahumado. Tenemos un cetro, pero de cuarzo blanco sobre cuarzo ahumado. Y esto es lo que hace 300 años se llamaban los topacios de Sils. En Sils no hay topacios, en Sils lo que hay son cuarzos ahumados. Pero esta forma de ahumarse, con este tono dorado visto por transparencia, llama la atención. Y desde luego se pueden tallar piedras preciosas de 10, 20 quilates que realmente son ejemplares notables. Y naturalmente se llevan tallando 300 años. En cambio esto no es un cuarzo ahumado. Esto es un cuarzo negro, pero el color de este cuarzo no se debe a la radiactividad, se debe simplemente a la presencia de inclusiones orgánicas. De modo que técnicamente no se le puede llamar cuarzo ahumado, aunque en muchas páginas web, incluso en algunos libros, se le llame así, pero no lo es. Y esto es el ejemplo de una piedra que no está fotografiada en el libro. Parece difícil encontrar algo más feo. Bueno, pues la intención era fotografiar este ejemplar porque es bastante notable y además muy bonito. Pero lo mismo que el otro anterior, una cosa es lo que nosotros veamos teniendo un ejemplar en la mano, porque hacemos abstracción de lo que no nos gusta, no vemos estos cambios de color, no vemos estas rugosidades, y otra cosa es lo que ve la cámara. A la hora de hacer fotografías para un libro de minerales, un buen profesional, en este caso, el que las ha hecho es Joaquín Callén, que es un amigo, se le considera uno de los mejores del mundo, pues un buen profesional puede hacer las mejores fotos del mundo, pero lo que no puede es convencer a un cuarzo de que se porte bien. Sí, nuestro cerebro sí que puede, pero bueno.
Veremos algún ejemplo más de cuarzos que no se pueden fotografiar. Este es un topacio de Villasbuenas. También llevan 200 años explotándose. Y en este caso, el tono amarillo es más intenso. No es ahumado, es claramente un tono dorado. Bueno, pues durante 200 años los topacios de Villasbuenas fueron la alegría de las señoras parisinas que lo apreciaban muchísimo en joyería. Gran parte de la joyería Art Deco parisina se ha hecho con cuarzos citrinos de Villasbuenas. Los topacios de Salamanca también se les llama así, o los topacios de Hinojosa, en fin. Poniendo nombres se nos da muy bien a los humanos. Y esto es una amatista, pero es una amatista sobre cuarzo ahumado. Tenemos aquí el cuarzo ahumado y encima el cetro de amatista. Esto es lo normal. Lo raro sería lo contrario. Tan raro que ahumado sobre amatista yo no he visto ninguno. Incoloro sobre amatista son rarísimos, pero siempre la amatista suele ser el último en aparecer. Bien, este ejemplar también pesará unos 10 kilos más o menos y procede de las obras de extracción de grava de la cantera del AVE, de aquí. Esto ha sido, afortunadamente, gracias a unos cuantos coleccionistas con buena vista, un auténtico paraíso de la mineralogía española. Si además la empresa hubiera dado alguna facilidad más, hubiera sido paraíso doble. Esto es granito alterado. Es una masa enorme de arena que se extraía con máquinas sin voladuras para hacer rellenos para la línea del AVE. Como se extraía sin hacer voladuras, no se rompía nada de lo que hubiera allí, el granito estaba totalmente descompuesto, pero el cuarzo aguanta mucho. El cuarzo estaba perfecto. Bastaba simplemente con escarbar en el suelo, ver dónde sobresalía un cuarzo y tirar hacia arriba de él. Bueno, pues salieron cristales de cuarzo de este tamaño. Y amatistas como esa, que sí que pesará fácilmente, entre 5 y 10 kilos yo creo que sí que pesará. Estas dos son más pequeñas, pero también son bonitas. Tenemos lo mismo que decía antes. La base del cetro es de cuarzo ahumado y la cabeza es de cuarzo amatista. También es cuestión de química, en el fondo todo es química. Bueno, yo soy químico, por cierto, y por eso me gustan tanto estas cosas. Disfruto con ella. Lo cuento también en el libro, por cierto. Bien, la razón es que el color amatista se debe al hierro y a la radioactividad. Pero el hierro, así como el aluminio no hay más que una forma de tenerlo, el hierro puede estar de dos formas, oxidado y reducido. Para que dé tono amatista tiene que estar oxidado. Y para que algo se oxide, tiene que estar cerca de la superficie. De modo que, para formar un cuarzo ahumado, yo lo puedo formar a cualquier profundidad. Pero para formar una amatista, tengo que estar cerca de la superficie. En un yacimiento granítico, en el que las geodas se van rellenando con cuarzo poco a poco, las que se rellenan al principio, los primeros cristales que se forman, pueden ser ahumados o pueden no serlo. Pero para que se formen amatistas, tienen que ser los últimos. La amatista crecerá sobre cuarzo incoloro o sobre ahumado. Pero una vez que haya crecido la amatista, ya es muy difícil que se le ponga encima un cuarzo ahumado, que tiene que ser de formación anterior. Y este es otro ejemplo de que a veces el ojo y la cámara no hacen lo mismo. Esta es una amatista absolutamente fabulosa, propiedad de un coleccionista muy importante. Bueno, es magnífica, pero estos granos leprosos que hay ahí, uno los aísla con el cerebro. Cuando ve esta maravilla de cristales brillantes, bien formados, que tienen un poquito de cuarzo blanco por encima, que hasta les hacen bonitos y todo, pues le parece un ejemplar fabuloso. El fotógrafo hace la fotografía, uno ve esta fotografía y dice, ¿y cómo pongo esto yo en el libro? Bien, pues eso pasa con muchísimos ejemplares. Este, en cambio, es una obra de arte del fotógrafo, porque esta pobre amatista no tiene una sola esquina que no esté llena de coscorrones. Y la pregunta es, ¿y por qué he puesto una piedra llena de coscorrones? Pues porque los romanos ya la recogían. Y encontrar ahora una con esta calidad, que se puede tallar un cabujón monumental por el color y la homogeneidad que tiene, es prácticamente imposible. Solamente en alguna escombrera antigua se han encontrado alguna pieza, esporádicamente, de lo que los romanos se llevaban para tallar. Bueno, los romanos, los árabes, en el Renacimiento,
en el siglo XIX y hasta, en algún caso, hasta principios del XX. Son las amatistas de Cartagena. Hasta hace muy pocos años, en los libros de mineralogía, las mejores amatistas eran las de Cartagena y las de Sils, que son las que hemos visto antes. Luego empezaron a aparecer en Brasil y en esos sitios. Pero en el siglo XVIII, o esto o nada. Entonces, evidentemente, piezas de yacimientos tan importantes históricamente, pues hay que colocarlas en el libro. Y este es el tercero, porque en España no hay dos sin tres. Esto es la amatista del Cabo de las Ágatas. En este caso lo de alquilar. Son más pequeñas, pero son muy transparentes. Y también llevan muchos cientos de años paseándose por los dedos de las señoras y de los obispos, naturalmente, porque la amatista es la piedra de los obispos. Y este es el cuarzo más español de todos los cuarzos, el jacinto de Compostela. No es que en Compostela haya jacintos de Compostela, que no los hay, ¿no? Es que se lo llevaban de souvenir los turistas que venían a Compostela, es decir, los peregrinos. Los peregrinos compostelanos tenían ganas de llevarse cosas para demostrar que habían estado aquí. Se llevaban la Compostela, la concha de Beira, se llevaban el jacinto de Compostela, se llevaban la piedra de cruz, la quiastolita, que también estaba por allí. Se llevaban, los que tenían más dinero, piezas de azabache. Bueno, pues entre las cosas que se llevaban estaban los jacintos de Compostela. Este es un tipo menos común, el más común es el de la sobrecubierta del libro que hemos visto al principio, pero también son ejemplares bastante notables. Hay que decir que en España habrá unos 150 yacimientos de jacinto de Compostela, a los que se unen dos en Francia y dos en Estados Unidos. Eso es todo lo que hay en el mundo, de momento. O sea que podemos decir que este es un cuarzo claramente español. Este es curioso, pero es un cuarzo de los que cuesta fotografiar. No es así, pero es que no ha habido forma de sacarlo como es. Es una especie de verde oliva grisáceo, un tipo bastante poco común de cuarzo, prasio le llaman algunos, pero es mejor llamarlo cuarzo verdoso y ya está, que aparece también en la zona de Cartagena. Y esto es otro cuarzo, también muy español, el cuarzo azul cristalizado. Está asociado geológicamente, en cierta forma, al jacinto de Compostela. El jacinto de Compostela aparece en los yesos del Kuiper, y este aparece en algunas sofitas, que es una roca volcánica, también del Kuiper. Son cristales muy bonitos, y tienen aquí algo que me gustaría señalar. Estos pelillos blancos es lo que le da el color, y estos pelillos blancos son peligrosos, y no es una broma. Esto es un anfibo de la familia de la ribezquita, magnesio ribezquita, que es el mineral más cancerígeno que se conoce. De modo que si alguien coge estos ejemplares o los tiene en su colección, pues mejor que no los cepille alegremente en casa y que los maneje con un poquito de cuidado. Hay que respirarlo, pero es mejor no, para que tenga efecto me refiero, pero es mejor no manipularlo mucho, porque si se quedan los dedos, pues estamos igual. Bueno, este es también un ejemplar magnífico de cuarzo azul, aunque realmente no parezca tan magnífico. Aquí este es más bonito. Aquí tenemos los cuarzos, los cristales perfectos, solo que este segundo tiene este tamaño y el primero es así. Pero el primero tiene un problema que cualquier fotógrafo conoce, que se empastan los cristales, que no se diferencia el uno del otro. Sí, se ven líneas, pero no se ve bien la morfología. En cambio, si estamos trabajando con cristales individuales, con un buen contraste, aunque la pieza sea pequeña, el resultado suele ser mucho mejor. Y este es mi mejor ejemplar de cuarzo azul. Aún no sé cómo no lo he tirado a la basura, porque es realmente lamentable en la fotografía. Está todo corroído por aquí, todo lleno de manchas blancas, pero al natural es un cuarzo muy bonito. Son cristales muy bien formados, y esto el ojo no lo ve. No sé cómo lo hacemos, pero yo cuando miro este ejemplar veo unos cristales de un azul intenso preciosos. Cuando los mira la cámara me traiciona miserablemente y lo que ve pues es un gurruño, que decimos los aragoneses. Bien, tampoco está en el libro, obviamente. Este no está en el libro, pero quizás si hubiera tenido más páginas lo hubiera puesto. Es un cuarzo rosa español. No, en España no se encuentran cristales de cuarzo rosa. Son la única variedad de cuarzo que no tenemos en España prácticamente. El cuarzo rosa en cristales. Porque no tiene nada que ver, curiosamente, con el cuarzo rosa masivo. El cuarzo rosa cristalizado también tiene el color producido por efecto de la radiación, centros de color, que ya dicen los físicos. Y este, en cambio, no. El cuarzo rosa masivo no es nunca transparente.
Y esa es la razón del color. Resulta que el cuarzo rosa está relleno de fibras microscópicas, ultramicroscópicas podríamos decir, de un mineral de color rosa, parecido a la damburita, que es el responsable del color y de que tenga este aspecto opalino, claro, porque si está relleno de fibras no puede ser transparente por completo. Naturalmente, cuanto mejor color tenga, menos transparente es, pero todavía se puede utilizar para gemología y de hecho pues en el Museo de la Escuela hay algunos ejemplares tallados como piedra preciosa. Bien, y aquí tenemos un martillo de geólogo y el sílex. El cuarzo lo podemos encontrar como cristales grandes, macrocristalino, o en formas que los geólogos llaman microcristalinas y criptocristalinas. Bueno, ahí en ese campo hay decenas de nombres de variedades y un lío impresionante. Un lío impresionante porque los humanos nos liamos bastante y porque también a veces hay intereses económicos en que haya muchos nombres para poder vender muchas piedras. Esto es el sílex. El sílex, en principio, es una variedad microcristalina, es decir, son granos individuales de cuarzo microscópicos, pero granos cristalinos. Bien, tenemos aquí dos ejemplos de sílex. Esto es microcristalino y esto también. Como color de sílex es un poco raro, este es el sílex convencional, el sílex que nos encontramos, pues, por ejemplo, en Madrid. Este es zaragozano, pero este es de color violeta, como la amatista, pero es sílex, porque la génesis del sílex es la sustitución por cuarzo microcristalino de margas o de arcillas. Y los dos se han formado así. Los dos han sustituido a baja temperatura otra roca por cuarzo microcristalino. El jaspe no. Se puede confundir el sílex con el jaspe, pero no es lo mismo. Porque el jaspe es también microcristalino, pero se ha formado a temperatura más elevada. Y se ha formado rellenando huecos, no sustituyendo a nadie. De hecho, aquí tenemos un trozo de arenisca que quedó atrapada dentro del jaspe, no ha sido sustituida, simplemente formaba parte de una fisura, y este jaspe, que lleva aquí óxidos metálicos, se introdujo a una temperatura más elevada que en el caso de los sílex, que puede ser prácticamente casi a temperatura ambiente. Y con la calcedonia sucede otra cosa. La calcedonia es criptocristalina, es decir, no podemos ver con el microscopio los granos de cuarzo. Veremos el efecto óptico de unos hilos extremadamente finos que se disponen en forma radiada. Esos hilos extremadamente finos son los que podemos también intuir formando las capas de calcedonia de forma transversal, o aquí formando las zonas desordenadas. Pero son diferentes, no son granos, son hilos. De modo que sílex y jaspe son una cosa y calcedonia es otra diferente. Y ya no hay más variedades, todo lo demás es, digamos, propaganda. Tenemos, eso sí, ejemplares en los que el cuarzo ha hecho cosas raras. Por ejemplo, aquí ha sustituido a cristales de anglesita y aquí ha sustituido un precioso cubo de sal, con su excavación en tolva y todo, que se puede ver en el Museo de la Escuela en una de las vitrinas. Bueno, se llama una pseudomorfosis, es decir, un mineral desaparece y otro se coloca en su lugar manteniendo la forma. Bien, los mecanismos para eso son químicos, bastante complejos y no voy a entrar yo aquí, por supuesto. Ya dejamos el cuarzo y simplemente comentar algo de los parientes, los otros de la sílice. El ópalo es uno de esos parientes. Bueno, el ópalo realmente no es un mineral, se mantiene como mineral por costumbre y porque hay mucho. Pero el ópalo en realidad son 4 formas diferentes, de los cuales la más común es una asociación de capas de cristobalita y tridimita, otros 2 minerales de la sílice, pero todavía lo mantenemos como ópalo. Bueno, este es de la zona de Agua Amarga, este es el clásico ópalo bandeado de los yacimientos de sepiolita de todo el centro de España. Esto ya es otra cosa diferente. Esto es unos cristales extremadamente pequeños, pero extremadamente bonitos, de tridimita. Es un polimorfo de cuarzo de alta temperatura, es decir, es también sílice, pero la estructura cristalina es diferente porque se formó a una temperatura más elevada y se ha mantenido así. Algunos polimorfos se degradan, pero este no, este mantiene esto
y lo podemos encontrar en rocas volcánicas. Piezas tan bonitas como estas solamente aparecen en la Aljorra, en Murcia. Son ejemplares pequeños, pero realmente notables a nivel global incluso. Y esto es una especie nueva que se descubrió en España. Este es el ejemplar tipo, el paradigma del ejemplar tipo, que se conserva en el Instituto de Mineralogía de la Universidad de Montjuic. Es la moganita, el nombre viene de Mogan, en Gran Canaria. Bueno, yo creo que podían haber elegido un ejemplar un poco mejor como ejemplar tipo, porque ejemplares como este se pueden coger por sacos. Bien, esto es lo que parece una calcedonia, porque la moganita es un pariente próximo de la calcedonia. Es también moléculas de sílice dispuestas en forma fibrosa, pero de diferente manera. Si estuvieran como la calcedonia sería cuarzo, pero la forma de disposición es suficientemente diferente para que ya se considere una especie distinta. Bueno, esta es la misma piedra iluminada por reflexión y aquí iluminada por transparencia. Bien, la moganita es un polimorfo de la sílice que es inestable, de modo que la moganita aparece en mayor o menor proporción mezclada con el cuarzo en todas las calcedonias, pero sobre todo se encuentran en algunas modernas, no en todas. Estas de la zona de Mogan, en Gran Canaria, son prácticamente las únicas que son casi calcedonia pura, perdón, moganita pura. En las demás calcedonias tenemos sílice o cuarzo en diferentes proporciones. Casi siempre predomina el cuarzo. Para que tengamos moganita debemos tener un ejemplar de este yacimiento. Hombre, la moganita tiene un inconveniente, es que es inestable, de modo que poco a poco pues, se va degradando, transformándose en cuarzo. De modo que en algún momento pues, habrá que cambiarle la etiqueta al ejemplar y en lugar de moganita ponerle cuarzo. Yo calculo que será dentro de unos 120 millones de años más o menos. De modo que el que tenga la etiqueta en la colección, que tome nota que tiene que cambiarle el nombre. Bien, y ya para terminar, un cuarzo, que es una monada. También estuve tentado de ponerlo entre las láminas, pero si entonces hubiera tenido que poner más y ya no me cabían más láminas. Este cristal de Elvina, que es perfecto, está dentro del cuarzo, no encima. De modo que está perfectamente conservado aquí, junto con un cristal de cuarzo que queda encima de la pared del otro. Bien, el cuarzo también se puede disfrutar con una binocular, no solamente hay que tener el ejemplar así de grande. Dentro del cuarzo podemos encontrar casi cualquier mineral, desde burbujas que se ven a simple vista a burbujas con gas y con carbonilla, que cuando se le da la vuelta se cambian de posición, con la binocular es espectacular, a todo tipo de minerales, a aureolas de radiactividad cuando el mineral es radiactivo, en fin. Bueno, que el cuarzo es un encanto, ¿para qué vamos a dar más vueltas? Y con esto pues creo que ya lo he alabado suficiente al cuarzo, que se lo merece porque me ha permitido rellenar 400 páginas, que tampoco está mal. Por lo tanto, pues muchas gracias y con eso termino mi explicación cuarzosa. Y este es el marcapáginas que os regalarán tranquilamente si lo pedís a los de la Escuela de Minas.